¿Cuál es la importancia de que las iglesias evangélicas sean constituidas en las leyes dominicanas? Bueno, mira, la importancia es, yo empiezo por la palabra, porque estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de iglesia. Entonces, cuando me hacen la pregunta, siempre inicio por la palabra y pregunto, ¿cumplió Jesús la ley realmente? Es la pregunta que le hago a las iglesias y le hago a los pastores, que son los que tienen que ver con ellos conformar, preocuparse en constituir las iglesias evangélicas. Entonces, claro que Jesús cumplió la ley, porque si vemos Mateo 5:17, dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes de que pasara el cielo y la tierra, que dejen de cumplirse hasta la última tilde de la ley. O sea, que debemos cumplir la ley. Es un mandato bíblico el cumplir la ley. Entonces, esta importancia que viene de la palabra, para las iglesias evangélicas no pueden recibir los beneficios. Beneficios. Exactamente. O sea, beneficios del Estado Dominicano. Exactamente. ¿Cuáles serían esos beneficios? Mira, las iglesias cuando están incorporadas reciben los beneficios, no pagan impuestos por transferencia. Si la iglesia quiere comprar un terreno para construir el templo, ese impuesto de transferencia que muchas veces te da a pagar hasta 200,000 pesos de impuestos, las iglesias no lo pagan. ¿Por qué? Porque están ellas exentas. Actualmente lo están pagando cuando lo van a hacer. Claro, porque tienen que hacerlo como persona física. O sea, ellos están, las iglesias que no están constituidas simplemente están operando con un nombre que ni tan siquiera ha sido registrado en el sistema de ONAPI. Porque esa es otra vertiente de que muchos cristianos, muchos pastores, muchas iglesias abren una iglesia y su nombre lo dicen, bueno, el nombre se va a llamar Iglesia Cristiana Fuente de Salvación, pero no está registrado en el sistema de ley. Hay un sistema y una institución que se llama ONAPI. Esa es la razón por la que hay muchas iglesias que tienen el mismo nombre. Exactamente. ¿Por qué? Porque el primero que registra es el derecho del nombre. Entonces hay muchas iglesias que tienen el mismo nombre, pero cuando van a hacer el proceso de la incorporación, se chocan con esa situación de que ya hay otra iglesia que sí se registró y sí pagó por el derecho de ese nombre. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, primero tenemos que registrar ese nombre. ¿Dónde? En la institución que el Estado tiene para hacer el registro de los nombres, de las marcas, y desde ahí inicia el proceso de la constitución de la iglesia. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que ellos tienen que tomar para poder constituir ese nombre o por completo la iglesia, pagar sus impuestos y todo eso? Porque yo estoy seguro que hay muchos que evitan eso de constituir su nombre y su iglesia para no tener al Estado de frente. Claro, lo que pasa es que las iglesias piensan que van a tener al Estado persiguiéndolo y no es así. Realmente ellos van a recibir esos beneficios del Estado, pero quizás ellos le huyen más al pago de la constitución de esas iglesias, que ronda entre los 70, 80 mil pesos. Hay abogados que cobran hasta 100, pero es por el proceso, que es muy tedioso, dura 6 meses el proceso. Entonces quizás le huyen a ese pago, pero ellos estar constituidos en la ley, que es la que rige las iglesias evangélicas, es la ley 122-05, le va a permitir a ellos incorporarse al Estado y que el Estado lo reconozca a ellos como iglesia, para ellos poder acceder a esos beneficios que tiene el Estado. Como vuelvo y te repito, que es el pago de impuestos por transferencia. Ellos no pagan ITEVI, están exentos del 18% de todo lo que tiene que ver con ITEVI. Si usted está legalmente constituido y usted ha hecho toda su constitución, usted está exento de ese ITEVI. Pero si es así, entonces los beneficios son mejor, si está constituida. Claro que sí, pero muchas veces por falta de comunicación, por falta de conocimiento, no lo hacen, porque creen que van a tener al Estado de frente y es diferente. Por ejemplo, si una iglesia norteamericana, un ministerio, eso lo he visto mucho en la oficina, quiere donarle a una iglesia de República Dominicana un minibús, un carro para el pastor, y usted no está constituido, usted no puede recibir ese beneficio de que usted está exento del pago de ese impuesto aduanal, que muchas veces son 300, 400 mil pesos. Si usted está dentro del sistema legalmente, entonces usted puede acceder a ese beneficio de no pagar ese impuesto aduanal. Vamos a suponer que un pastor recibe en un mes de diezmo 100,000 pesos.
¿Debes de pagar impuestos por esos 100,000 pesos? No, no, nada de eso. Si está constituido no tiene que pagar No nada. tiene que pagar, porque es que están exentos, hay una ley especial que los rige. Ellos sí, la iglesia deben de dar un informe anual a la DGI y a la Procuraduría General mediante las asambleas de rendir un informe que yo hice este año con esa iglesia, cuáles fueron las actividades, porque debemos recordar que las iglesias evangélicas trabajan con las comunidades y trabajan con los temas sociales. Entonces sí deben de rendir ese informe de que todos los gastos que las iglesias hacen, entrarlo al sistema financiero, y no es más que una declaración de informe que de pago, porque no pagan impuestos, están exentas de impuestos, pero para poder acceder a esos beneficios es muchos pasos que hay que hacer y comenzar con constituirse. Tú me preguntabas ahorita cómo inician. Bueno, inician con el registro del nombre. ¿Dónde? En ONAPI. Usted va a ONAPI, usted se registra, lo puede hacer por sí solo, lo puede hacer vía virtual, comprar su nombre, pagar su impuesto, que son 4,800 pesos el pago del nombre. ONAPI le va a dar un certificado donde le van a dar un número de registro y le va a decir que usted está legalmente, puede operar bajo ese nombre. Luego que usted tiene ese nombre ya registrado con su certificado, entonces usted debe de contratar un abogado. ¿Para qué? Para que ese abogado le haga todo lo que tenga que ver con los estatutos, como es los estatutos que van a regir la iglesia, las asambleas donde se registran los fundadores iniciales de la iglesia. Asamblea constitutiva. Exactamente, que en la parte de las iglesias no es constitutiva, sino es una asamblea general ordinaria. Pues, ellos se registrarían como ONG. Sí, exactamente. Es importante decirlo, ¿verdad? Sí, las iglesias evangélicas no se constituyen como iglesia. Ni como empresa. Ni como empresa tampoco. Se constituyen como ONG, asociaciones sin fines de lucro. Están diseminadas, hay ONG que son mixtas, hay ONG que no son mixtas, hay ONG que perciben, que están haciendo el registro como fundación, pero reciben ingresos. Entonces, en la clasificación va a depender mucho del objetivo. Pero en el caso per se, que estamos hablando que de las iglesias, como hacen un trabajo social, son asociaciones sin fines de lucro mixtas. Antes que continuemos mencionando los pasos a seguir o a dar para registrarla, ¿solo eso está pasando con las iglesias evangélicas o la iglesia católica y otras iglesias están constituidas? Realmente la iglesia, solamente con las iglesias evangélicas. Las iglesias católicas están mediante el concordato. Ok, sí. Y ellos tienen también un régimen de consecuencia que no le permite a ninguna iglesia católica estar operando en ningún pueblo si no está bajo ese concordato. ¿Es posible entonces que por ese concordato y por eso que ellos están bajo la ley dominicana, prácticamente vamos a verlo así, es por eso que la Iglesia Católica recibe beneficios del gobierno, del Estado, ¿cierto? Claro que sí, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene un beneficio que podríamos tenerlo los cristianos, y es que la Iglesia Católica, la mayoría de colegios que ellos instalan católicos, el Estado se lo subsidia. Hay un presupuesto para eso, pero es mediante ese concordato. Entonces nos preguntamos por qué la Iglesia Católica tiene tanto privilegio, pero no investigamos el por qué, solamente la criticamos y nos damos cuenta que en realidad surge de ahí, de esa parte. Claro, surge de ahí. Yo tenía un tío que era viceministro de Educación y él manejaba el área de evaluación y control. Y al yo ver todos los beneficios que la Iglesia Católica obtiene mediante el Ministerio de Educación, yo le preguntaba por qué las iglesias evangélicas no podían acceder a esos mismos beneficios por igualdad. Y él me decía, el problema de la Iglesia Católica es que está legalmente constituida, sabemos quién es la cabeza, sabemos a dónde ir y a dónde buscar porque están registradas en un sistema. Pero las iglesias evangélicas no. Las iglesias evangélicas en su 90% están abiertas y no están constituidas. Entonces no sabemos quién es, hacia dónde vamos, si hay algún... Hay una situación que se da, y es que muchas iglesias evangélicas pertenecen a un ministerio. A un concilio. A un concilio, exacto. Entonces, ¿deben todas de registrarse o el concilio se registra con todas esas iglesias? Aquí en lo que es la parte técnica, vamos a decir, y es mi crítica hacia la ley, y tú me preguntas, ¿por qué? Me preguntaría,
Bueno, mira, el concilio registra todas las iglesias y todas las iglesias van a operar bajo el mismo nombre de ese concilio porque operan con ese nombre. Entonces no debería de ser así. Pero en la realidad es que ya muchas veces hay iglesias que ya tienen su nombre y simplemente se afilian al concilio por un tema de que tienen que diezmar a ese concilio. Entonces, en cuanto a eso, yo no voy de acuerdo. Entonces, esa iglesia debe de constituirse y entonces ella asociarse a ese concilio, pero está legalmente constituida, porque lo único que une a esa iglesia a ese concilio es el diezmo. Sí. No operan en colectividad en cuanto a la parte social. Cuando esa iglesia necesita recibir una donación, es frustrante para ellos. Los concilios también le generan préstamos para ellos construir y esas cosas, hasta donde yo tengo información. Lo que sí, ya constituida, ellos si necesitan un préstamo para una iglesia, pueden buscarlo en el banco. Sí, pero no son todos los concilios realmente. No todos los concilios, son algunos, los que Muy pueden. mínimo. Los que pueden. Muy mínimo. Esos concilios que yo he visto que construyen esas iglesias son los que operan bajo el mismo nombre de la iglesia. No aquellas iglesias que tienen un nombre X y se asocian a ese concilio. Pero es un tema nada más de diezmar, Sí. es un tema nada más de reunirnos una vez al año. Sí. Entonces, en ese contexto, yo no voy de acuerdo. Vamos a decirle los pasos a dar a las iglesias para que se enteren y así pues inician su proceso. Sí, las iglesias deben de comprar su nombre, vuelvo y repito, que lo dije más adelante, comprar el nombre en ONAPI, luego que usted tiene su nombre comprado, usted busca un abogado, pero saber a qué abogado usted se pone la mano, porque también en mi ejercicio habemos abogados que no somos tan honestos o quizás no conocemos mucho el tema de lo que vamos a tratar y cometen muchos errores a la hora de hacer la constitución de estas iglesias. Entonces ese abogado le va a pedir a usted que usted le entregue 7 cédulas, que son los 7 miembros fundadores de esa iglesia, donde va a estar el presidente, el vicepresidente, el secretario general, va a estar el encargado de disciplina, el encargado de acta y el vocal. Entonces ellos constituyen esa constitución. Luego de esto se redactan los estatutos, se redacta la asamblea ordinaria y se redacta la nómina de presencia y la relación de miembros. Dado esto, ¿qué va a hacer el abogado? Bueno, registrar esos estatutos, ¿dónde? En el ayuntamiento. Luego que viene ese registro del ayuntamiento, se paga un impuesto a la Procuraduría General para depositar esos estatutos para que la Procuraduría te dé una resolución donde diga: yo acepto esta iglesia y acepto la incorporación de la iglesia. Cuando nos dan esa resolución, la Procuraduría General, entonces, ¿qué se procede a hacer? A registrar esos estatutos tanto en la Cámara Civil como en el Juzgado de Paz y publicar en el periódico esa incorporación. Entonces, luego que tenemos el periódico, vamos nuevamente al ayuntamiento a registrar el periódico. Luego, con esas certificaciones, volvemos a la Procuraduría, pagamos los impuestos y vamos a decir que estamos ya constituidos. Pero esa parte solamente la puede hacer un abogado. Un abogado. He tenido casos de personas que no quieren pagar el abogado y alguien le presta un modelo de los estatutos y cometen muchos errores. ¿Y dónde esos errores retornan? Cuando usted va a aperturar la cuenta en el banco. ¿Por qué? Porque usted tiene que depositar un juego de esos estatutos al banco. El banco dura alrededor de 3 meses, 60 días a 90 días, revisando. Y si usted no está de acuerdo a esos estatutos a la ley o violó cualquier tipo de paso, a usted le van a devolver y usted no va a poder abrir esa cuenta. Sí. Eso me he topado con muchísimos casos que hemos tenido que reformar esas iglesias. Entonces cualquier paso que no se dé bien repercute en cualquier institución. Llámese Claro. DGI, la otra que La mencionó, DGA. y el ayuntamiento y esas cosas, porque verdad, si hay un paso hay que regresar atrás. Hay que regresar atrás. Entonces, Y eso sale caro. Muy caro. Por eso yo le digo, hágase acompañar de un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado no es simplemente agarrar un modelo y hacer un copy-paste. Es una redacción, porque cada iglesia tiene su objetivo diferente. No todas las iglesias tienen el mismo objetivo en el que van a operar. Entonces,
es muy importante que usted esté en la mano correcta para usted poder dar esos pasos. Hay otra cosa que las iglesias cometen muchísimos errores, y es que cuando las iglesias se constituyen, ya me constituí, ya terminé, yo voy a recibir los beneficios. No es así. Hay que reportar. No, hay que habilitarse. Después que tú estés constituido, tú tienes que habilitarte para tú recibir esos beneficios. ¿Cómo se habilita? Se habilita a través de un formulario de la DGI, donde usted está solicitando, y la DGI le va a pedir ciertos requisitos que vienen de la misma constitución de la iglesia, para usted decirle a la DGI: yo solicito que mi iglesia se tenga el beneficio de la exoneración del ITEVI. Yo solicito que mi iglesia, que ya está legalmente constituida, tenemos el RNC listo, que pueda ser incluida en el beneficio de la exoneración del impuesto de transferencia. Ok, entonces aparte de lo que es el RNC, que lo da impuestos internos, exactamente, también hay que hacer esa otra parte que usted está mencionando. Claro que sí, hay que hacer las habilitaciones. Y eso tiene que hacerlo un abogado. Tiene que hacerlo un abogado, realmente. Mira, la DGA, habilitarse en la DGA, que es la Dirección General de Aduana, se hace una sola habilitación por primera vez y se paga 26.850 pesos para tú habilitarte con una serie de requisitos que vienen realmente de la constitución de la iglesia. Entonces, cuando ellos te habilitan, ellos te están diciendo: ya tú estás dentro del sistema aduanal. Cuando tú quieras recibir una donación, entonces ya ese certificado que te va a dar aduana te da el derecho de tú no pagar ese impuesto. ¿Usted ha encontrado iglesias que no se han querido registrar? No, casi el 90%. Casi el 90%. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son sus argumentos? La mayoría siempre el argumento es la parte económica. La parte económica, o sea, el pago que tienen que realizar para exacto, para registrarse, porque es que no van a encontrar un abogado que le registre una iglesia por menos de 80,000 pesos. Okay. Lo mínimo que cobra un abogado es 70,000 pesos por registrar esas iglesias. Nosotros en el buffet que tenemos aquí en Puerto Plata, estamos dando el apoyo a las iglesias, porque el dueño del buffet no es cristiano, pero es extranjero. Nos permite a nosotros constituir las iglesias por 38,000 pesos. 38,000 pesos, o sea, de 80 que cuesta más o menos, 38. Y las iglesias dan un inicial de 10,000 y dan 6 pagos de 4,700, se la financia realmente. Entonces, él es que nos paga a nosotros la parte de los honorarios de los abogados. ¿Ese es el único problema que se han encontrado? Es el único problema. Por el cual no se han querido registrar. Sí, es el único problema. ¿Y no sería para que, o sea, no puede haber otro argumento, no ha encontrado otro argumento como que el pastor no quiere que sepan cuánto está recibiendo? No, realmente no. Yo creo que es más el tema económico y el tema de desconocimiento de la ley. O sea, ¿de qué yo me estoy perdiendo? Las iglesias evangélicas pueden entrar al presupuesto general de la nación. Con registrarse bajo la ley 122-05. No pierden nada, o sea, de los beneficios, supuestos beneficios que tiene, o del control, mejor dicho, del control que tiene un pastor o una iglesia, con los feligreses, con el dinero que entra, con el que sale. Ellos no pierden ese control. No, es que ellos no pierden eso, porque es que el Estado no se va a inmiscuir en eso. Usted simplemente va a hacer una declaración informativa a la DGI. ¿Qué tú hiciste? Porque el Estado no tiene manera de saber cuándo un miembro diezma o ofrenda. Y la iglesia, así como recibe, también gasta. O sea, que si gasta, vamos a decir, como, ¿verdad?, más que lo que recibió, no tiene que pagar nada de impuestos. No, y es que no pagan. No pagan. Y no pagan, exacto, porque es sin fines de lucro. Es sin fines de lucro. Están exentas de todo ese pago de impuestos. ¿Que tienen que buscar un contable anualmente? Sí. Le huyen también a ese tema. Que hay que pagarle a un contable anualmente para que le haga esa declaración informativa. Sí. ¿Usted cree que llegue el momento donde el Estado obligue a la iglesia a hacerlo? Actualmente hay un proyecto de ley sometido en el Congreso Nacional, donde más adelante, cuando ese proyecto sea ley ya, si las iglesias no están incorporadas, no van a poder operar. ¿Y va a ser más caro constituirse? No, humildemente, si los abogados ahora cobran 70 y 80, cuando la ley entre en vigencia,
Entonces, para usted constituirse va a tener que pagar 200, como poco 200 mil Es pesos. igual que la matrícula y esas cosas. Te cuesta 800,000 pesos, pero cuando te dijeron ya se acabó el tiempo, te cuesta 3 veces lo que te costaba al principio. Exactamente. Entonces, si la ley entra en vigencia, las iglesias, aparte de que es obligatorio que tengan que incorporarse, no van a poder operar, le van a cerrar las iglesias, no por un tema de prédica, no por un tema de lo que usted predique, sino por un tema de legalidad. Pero le digo mucho a los pastores que dejan de percibir beneficio, porque eso es igual que la confesión de fe que nosotros hacemos. Nosotros le pedimos a Dios que seamos inscritos en el libro de la vida. ¿Y por qué será que le pedimos eso? Es porque hay un registro, que tenemos que estar en el cielo. Entonces aquí en la parte terrenal hay un registro que para usted poder el Estado verlo y usted acceder a esos beneficios, usted tiene que registrarse. Usted tiene que cumplir la ley para que usted pueda acceder a ese mercado de beneficios. Hay un beneficio súper interesante para las iglesias, que es el tema de las ONGs extranjeras, que le dan presupuesto a las iglesias dominicanas para obras. Qué bien. Si estuviera constituida. Si estuviera constituida, porque ellos te exigen todo que esté acorde a la ley. Si usted está en orden, usted entra a ese sistema norteamericano, que es la USAID. Tenemos aquí en República Dominicana la USAID, tenemos la embajada china, también dona muchísimas cosas. Tenemos la embajada canadiense también, y otras embajadas más aquí en el país que hacen esa labor social como fundación, y que usted puede, si está registrado, si usted está totalmente legalizado, usted puede acceder a esos fondos. Pero si usted no está, no puede acceder. Exacto. Es como usted dice, es por conocimiento o desconocimiento. Desconocimiento de los beneficios dicho. y la ley. Exactamente. Usted empezó con la Biblia, hablando sobre las leyes en la Biblia. ¿Usted entiende que ellos no están ejerciendo o no están haciendo lo que dice la Biblia en no registrarse actualmente? O sea, si ellos se registran, se constituyen como iglesia, entonces estarían cumpliendo con la ley bíblica también. En mi opinión personal, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque es que Jesús la cumplió. Entonces yo siempre hago una pregunta: ¿qué somos? ¿Seguidores o imitadores de Cristo? Si somos seguidores, deje eso. Pero si somos imitadores de Cristo, nunca Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo no voy a pagar impuestos. No, Él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y recuerdo que en la Biblia hay una parte donde Jesús paga mediante una moneda que la saca de la boca de un pez y manda a pagar el impuesto. Sí. O sea que él por ser Dios, dijo, no, yo estoy exonerado porque yo soy Dios. No. Entonces, si somos imitadores de Cristo, bíblicamente hablando, tenemos que estar en orden. Además, Dios no es un Dios de desorden. ¿Y qué hay en las iglesias evangélicas actualmente? Un desorden. Un desorden. Porque cualquiera que dice que Dios le habló, y no lo critico, ni lo juzgo, abre una iglesia en cualquier lugar, que yo digo que ya las iglesias evangélicas están como, y con todo el respeto, están como las bancas, que en cualquier lugar hay una iglesia, pero sin legalidad. Y cualquiera la ponen. Y cualquiera la abre. Sí. Vemos muchísimos casos en los tribunales de ministros y pastores que a veces han hecho abusos sexuales. ¿A quién va la justicia a reclamarle? No hay un orden, no hay una cabeza, no hay alguien que rija ese grupo de iglesia. Sí, el más famoso en las redes sociales, ese lo ven como cabeza. Exactamente. Pero no es cabeza nada, porque lo que es famoso porque está en las redes sociales dando una prédica, pero eso no es cabeza. Y sucede mucho, o sea, es como una guía, pero en realidad constituido como iglesia tal, no va a ser tan fácil, pienso yo, porque son demasiadas iglesias pequeñitas que quizás no puedan pagar esa cantidad de dinero. Sí, pero yo digo que siempre expreso y digo que si Dios es un Dios de orden y predicamos la fe, ese dinero llega. Claro que sí. Porque Eso si es usted verdad. va y le dice al Señor, yo quiero cumplir la ley, y si hablamos de fe, el dinero tiene que llegar. Aparte de eso, ustedes también tienen un programa de pago, 10,000 pesos y luego los demás, pues... 4.600 mensual.
O sea, que pueden pagarlo mensual. Claro, el restante se lo No, financian. pero ya eso es. Yo he Pero dado eso es- conferencias y yo le digo o sea, al señor, dígaselo a la gente, dígaselo por favor. yo le digo al ¿Cómo señor son que esos sí en pagos? chino que estoy hablando, si las iglesias evangélicas en nuestro buffet, que estamos dando esa ayuda a las iglesias, se quieren constituir, ¿qué deben de hacer? Bueno, apersonarse a nuestro buffet y usted paga 10,000 pesos de inicial y 4,600 pesos en 6 pagos mensuales, porque la constitución va a durar 6 meses el proceso. Porque en el caso de nosotros, no solamente la constituimos, nosotros ayudamos a la iglesia y las incorporamos en la DGI. También le ayudamos con el tema del sello y le ayudamos con el tema del depósito de esos estatutos con el banco. Ya por el tiempo que duré en la banca comercial me sé el sistema y le doy esa mano a las iglesias. Le hago el depósito y ya el banco cualquier observación me la va a dar a mí. Y yo Exacto. se la suplo al banco. O sea, ustedes hacen todo. En realidad Todo. ustedes hacen todo. Todo es simplemente que usted ponga la voluntad de querer ordenarse. Dígale sus contactos, por favor. Nuestro contacto está en la calle Cardenal Sánchez, número 24, esquina 27 de febrero, en los teléfonos 809-586-4707. Nos pueden buscar en Google bajo el nombre Buffet de Abogado Marlin Dusanson e inmediatamente les aparecen todas nuestras redes, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, que estamos también. Eso es en Puerto Plata. Puerto Plata, exactamente. Pero Puerto pueden llamar Plata. de cualquier parte, no importa. Nosotros hemos incorporado iglesia de San Cristóbal, hemos incorporado iglesia de Santo Domingo. Y eso sí está lejos de aquí. Sí, muy lejos. La diferencia de ello es que si nos contratan a nosotros le va a salir un poquito más costoso porque nosotros tenemos que ir a inscribir esas iglesias al lugar de donde ellos Al están. lugar, el exactamente. domicilio Sí, de el ellos. trabajo se hace en el mismo lugar de donde pertenece. Sí. Si usted es de Mao, la incorporación debe de ser en la Procuraduría de Mao. Exacto. Si es en Santiago, en la Procuraduría de Santiago y así sucesivamente. Pero nosotros nos han contratado de otras provincias y nosotros de igual forma no hacemos los traslados y hacemos nuestro trabajo. Es muy interesante la información que usted trae a nuestro podcast. Hay mucho desconocimiento de esa parte en realidad. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministros no conocen lo que usted acaba de decir hoy. Yo lo desconocía. Y, o sea, para esas facilidades también y todos esos beneficios que pueden obtener, porque en realidad no se están perdiendo de nada, al contrario, están ganando. Sí, yo trabajo en un caso de una pastora de Santo Domingo, Jehová Reina se llama la iglesia, y yo le estuve trabajando a ella el tema de la incorporación de su iglesia a la parte del presupuesto general de la nación, que ella no lo sabía. Y trabajamos esa incorporación y en el Ministerio de Economía y Planificación, y su iglesia anualmente está dentro del presupuesto general recibiendo alrededor casi de $1 millón de pesos. Señores, aprovechen esa oportunidad porque en realidad es una oportunidad. Ya tenemos poco tiempo, ya se nos termina el tiempo. Vamos a darle, no sé, un consejo o una información que usted quiera darle a las personas que están viendo el podcast. Pueden mirar la cámara y dársela, y cuando termine esa parte, denle sus contactos nuevamente. Gracias. Mi recomendación realmente a las iglesias es incorpórense. Viene una ley que en mi criterio personal la apoyo, porque Dios es un Dios de orden. Y si predicamos al Dios de orden, tenemos que imitar a ese Dios. Y no solamente por eso, sino por los beneficios que ustedes pueden llevar a las comunidades, como son las ayudas sociales del Plan Social de la Presidencia, como son las ayudas del ministerio o dirección de los comedores económicos. Ustedes pueden darle otras ayudas a través de las ayudas internacionales. Entonces, ¿por qué perder esos beneficios? Donde el Dios de orden que ustedes le hablan, al Dios de orden que ustedes le oran, es el Dios que le va a proveer. Entonces, yo los invito a incorporarse, porque lo que hoy les sale un poquito más económico, mañana cuando entre la ley le va a salir el triple de lo que ustedes tienen que pagar. Además, van a estar inscritos en el Estado Dominicano, van a saber quién es su iglesia, a quién tenemos que entregarle las ayudas. Entonces los invito a incorporarse, los invito a la unidad de Cristo,